Página 1. Los dos problemas fundamentales de la ética, por Arthur Schopenhauer, 1841. Los dos problemas fundamentales de la ética recoge los únicos textos en los que Arthur Schopenhauer aborda el problema moral, sobre la libertad de la voluntad humana, de 1839, y sobre el fundamento de la moral, de 1840. A pesar de que solo dedica 2 escritos a la cuestión, este no es un problema menor para Schopenhauer, sino que se trata del primer paso para adentrarse en el desarrollo de su pensamiento. En ambos se fundamenta su visión metafísica del mundo en tanto voluntad, núcleo de su sistema, y se articula el pesimismo, raíz de la existencia misma. La presente traducción de Pilar López de Santa María, catedrática de Filosofía en la Universidad de Sevilla, recoge el original alemán tal como lo estableció la segunda edición a cargo de Schopenhauer, incluye la paginación original y una introducción junto a un aparato crítico a cargo de la traductora. Introducción. 0.1. La significación ética de la filosofía de Schopenhauer. La aplicación de criterios cuantitativos a la hora de determinar los intereses prioritarios de un autor resulta, la mayoría de las veces, engañosa. Eso es lo que ocurre, en particular, si pretendemos ponderar la importancia de la ética en la obra de Schopenhauer ateniéndonos únicamente a la amplitud de sus escritos sobre el tema. Pues, en efecto, la producción específicamente ética de Schopenhauer es muy exigua en relación al conjunto de su obra, de hecho, se reduce a los 2 escritos presentes, que se suelen incluir dentro del capítulo de escritos menores y a las Vorlesungen über die Metaphysik der Sten, pertenecientes al Natlafi. Pero la cosa cambia sustancialmente si nos trasladamos a una consideración cualitativa o de contenido. Entonces la ética pasa, de ser un tema secundario de la filosofía de Schopenhauer, a convertirse, no ya en un aspecto central del sistema, sino en su sentido último. La significación ética del pensamiento schopenhaueriano es algo que ha sido puesto de relieve en multitud de ocasiones por los críticos y algo, sobre todo, que aparece como una consecuencia directa de la propia peculiaridad del sistema. En él hay, en concreto, 2 aspectos centrales en los que las implicaciones morales surgen por sí solas, me refiero a la metafísica voluntarista y al pesimismo. La metafísica de la voluntad constituye, como es bien sabido, el núcleo del sistema de Schopenhauer. Toda su filosofía es desarrollo y paráfrasis de un pensamiento único, el de que el mundo natural es objetivación de la voluntad. Lo que desde el punto de vista de la representación se nos muestra como fenómeno, como naturaleza, es, desde el punto de vista de la cosa en sí, voluntad. Representación y voluntad no son, por consiguiente, más que las caras externa e interna, respectivamente, de una misma moneda, el mundo. O mejor, la naturaleza, el mundo del fenómeno, es la cara externa de la voluntad, la forma en la que ésta, realidad originaria e incognoscible, se objetiva y se da así a conocer en la representación. Ese pensamiento único es, como puede apreciarse, lo suficientemente complejo como para admitir, e incluso exigir, una diversidad de puntos de vista en su desarrollo. Pero, al mismo tiempo, en él se funda la unidad del sistema, el carácter orgánico que Schopenhauer pretende para él, y en virtud del cual todo se relaciona con todo sin necesidad de recurrir a una circularidad dialéctica hegeliana. Si todo se relaciona con todo, es porque todo se relaciona con la voluntad. De modo que, en definitiva, la diversidad de temas de la filosofía de Schopenhauer encuentra su unidad en el pensamiento único que todos glosan y al que todos se refieren, la voluntad. Según que ese pensamiento único que voy a transmitir se considere desde diversos aspectos, se muestra como aquello a lo que se ha llamado metafísica, o ética o estética y, desde luego, tendría que ser todo eso, si fuera como yo, según he admitido, lo considero. Ese carácter orgánico hace,
pues, que la filosofía de Schopenhauer pueda ser vista como una ética pero no en mayor medida que aquella en la que se la puede considerar también como metafísica o como estética. Por consiguiente, su significación ética no tendría una relevancia especial si toda su base consistiese en el hecho de que la ética es un legítimo punto de vista desde el que considerar el pensamiento único. Pero lo cierto es que su base no se reduce a eso. Pues hay otro factor que nos permite afirmar que la doctrina de Schopenhauer no es simplemente ética, sino prioritaria y esencialmente ética. Además, ese factor no se refiere ya a simples aspectos formales, sino al contenido mismo y a aquel contenido, por cierto, que constituye el carácter distintivo y peculiar de la filosofía de Schopenhauer, el ser una filosofía de la voluntad. Cualquier pensamiento filosófico que pretenda ofrecer una explicación exhaustiva de la realidad tendrá que ocuparse también de esa realidad innegable que es la moralidad. La ética será, pues, un capítulo obligado de su tarea, y su omisión irá en detrimento de integridad del sistema. Pero cuando una filosofía sostiene, como es el caso de la de Schopenhauer, que la única realidad originaria y en sí es la voluntad, que no hay nada más que ella y sus objetivaciones, y que toda existencia e inexistencia se traduce en términos de querer, entonces, esa filosofía está haciendo ética desde el momento en que pronuncia su primera palabra. La ética no es en ella un capítulo obligado del sistema, sino el sistema mismo. Ahora bien, ¿significa esto que la cosa en sí que Schopenhauer postula como origen y esencia de toda realidad, la voluntad metafísica, tiene en sí misma un carácter moral? Por muy chocante que a primera vista esto pudiera resultar, parece que, efectivamente, así es. Ello no significa que la voluntad metafísica sea una especie de agente moral concebido desde el paradigma de la voluntad humana. La voluntad humana representa solamente el grado superior de objetivación de la cosa en sí. Ella coincide, ciertamente, con la voluntad moral. Pero esa coincidencia no deriva directamente de su condición de humana, sino del hecho de ser voluntad. Si el hombre es la objetivación superior de la voluntad, lo es precisamente porque en él la voluntad se manifiesta de la forma más clara y adecuada. Mas lo que el fenómeno humano ofrece como distintivo suyo por encima de los demás fenómenos naturales se reduce a una cosa, la razón. Y es evidente que no es la razón quien puede dar cuenta de la privilegiada adecuación del fenómeno humano a una voluntad que es, en esencia, irracional. Esa adecuación tiene más bien su raíz en algo que la razón no origina, pero sí condiciona, la moralidad. La razón no constituye de ningún modo, en esto insiste Schopenhauer repetidamente, la fuente de la moralidad. Pretender deducir de la razón lo moral de la conducta es para él una blasfemia. Pero la razón condiciona la moralidad en la medida en que, al proporcionar al hombre la percepción del pasado y el futuro de la que el animal carece, abre el camino a la posibilidad de afirmar o negar la voluntad, hechos estos que constituyen el núcleo y la base de todo comportamiento moral. Por consiguiente, es aquí, y no en la simple racionalidad, donde estriba el carácter privilegiado del hombre frente a los demás fenómenos naturales. Lo específico del fenómeno humano no es la capacidad de representaciones abstractas, sino el hecho de que en él se hace patente el carácter moral de la voluntad metafísica, que no puede manifestarse en otros grados de objetivación por carecer de las condiciones necesarias para ello. La moralidad de la voluntad se manifiesta, pues, en el hombre mas no en sus acciones, que son fenoménicas y, como tales, moralmente neutras, sino en ese acontecimiento único y milagroso por el que la libertad de la voluntad se manifiesta en el fenómeno, la abnegación. Así pues, la moralidad no es, en el sistema de Schopenhauer, patrimonio exclusivo de la voluntad humana. No es que en el hombre la voluntad se vuelva moral porque, como hemos visto, las peculiaridades que el hombre ofrece no son capaces de dar cuenta de la moralidad como tal, sino solo de una moralidad consciente. La antropología es el capítulo final de la filosofía de Schopenhauer. La ética, en cambio,
es mucho más que eso, es la expresión máxima de su pensamiento, la clave para la solución del enigma del mundo. Podríamos decir que la ética representa para Schopenhauer la filosofía por antonomasia. La ética descriptiva, porque solo descriptiva debe ser, según él, la ética, expresa con la mayor claridad posible ese qué del mundo por el que se pregunta la filosofía. Pretender que todo esto obligaría a atribuir un carácter moral a todos los procesos naturales, significa instalarse en el nivel de consideración del mero fenómeno. Sería absurdo, en efecto, calificar de moral la caída de una piedra. Pero no menos absurdo sería, desde la perspectiva de la filosofía schopenhaueriana, hacerlo con las acciones humanas como tales. Pues tan fenoménicas como aquellas son estas y, por lo tanto, igual de incapaces de moralidad. La moralidad del hombre no radica en sus acciones sino en su esencia, la voluntad. Pero esa voluntad es la misma que constituye la esencia de la fuerza natural que origina la caída de la piedra. De modo que, si moral es una, moral habrá de ser también la otra. Pues solo a la voluntad, y no a las acciones ni a la razón, se le puede, según Schopenhauer, atribuir moralidad. En suma, la significación ética de la filosofía de Schopenhauer se basa, en última instancia, en el carácter intrínsecamente moral que en su sistema adquiere la voluntad, es decir, en el hecho de que la voluntad moral es una y la misma que la voluntad metafísica. Pero, además, esa voluntad metafísica adopta a este respecto un carácter muy particular, el de la maldad. Y esto nos conduce ya al segundo de los puntos que antes mencioné, el pesimismo. Página 6.